Sí, Ariel, ya estamos entonces conectados. Listo, Johnny. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Johnny Rincón. Soy ingeniero electricista. Acá en la compañía en Proeléctrico me desempeño en el cargo como ingeniero de proyectos. Para las personas que de pronto tengan alguna integración de productos en una solución específica, con mucho gusto pueden contactarme para darles toda la asesoría. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que está en vigencia en la actualidad y es la regulación CREC 015-2018 y todo lo que tiene que ver pues con la corrección del factor de potencia. Para esto entonces, la pregunta que nos debemos de hacer cuando estamos en una instalación eléctrica es en qué cuadrante estamos y cómo aplicaría la penalidad bajo esta nueva resolución CREC 015-2018. Muy importante entonces digamos, este esquema que tengo acá, donde nos muestra que para interpretar bien el tema de la energía reactiva o la energía capacitiva, nos vamos a trabajar en 4 cuadrantes. Este sería el cuadrante 1, este el cuadrante 2, este el cuadrante 3 y este el cuadrante 4. Para interpretar entonces esta información, vamos a tener en cuenta que cuando el vector es positivo, es decir, está hacia la derecha o está hacia arriba, estamos consumiendo energía o estamos consumiendo potencia. Y cuando el vector está hacia la izquierda o está hacia abajo, es un vector negativo, entonces en ese caso o en ese escenario estaríamos inyectando energía. Por ejemplo, analicemos el cuadrante 1. En el cuadrante 1, observe que estamos consumiendo kilovatios, estamos en un vector positivo hacia la derecha, o sea, consumiendo kilovatios, y el vector en el eje vertical, que serían los kVAR, estamos también hacia arriba, es decir, estamos consumiendo kVAR. Y esto es lo típico que tenemos en muchas de las instalaciones eléctricas en Colombia, donde el usuario está consumiendo kilovatios hora y al mismo tiempo de pronto tiene motores o tiene transformadores o elementos con bobinas y está consumiendo energía reactiva. Pero ¿qué debemos de tener muy presente aquí? Con la nueva resolución CREC 015-2018, estando en este cuadrante 1, debemos de tener mucho cuidado de que la energía reactiva no sobrepase en una hora el 50% de la energía activa. Me explico. Si, por ejemplo, ese usuario en una hora está consumiendo 10 kilovatios hora, solamente podría consumir máximo hasta 5 kilovatios hora sin ser penalizado. Si ya se pasa de ese 50% de la energía activa, en ese escenario, entonces, lo que se sobrepase de ese valor va a ser penalizado. Bueno, si estamos en el cuadrante 2, este escenario, por ejemplo, sucede mucho cuando tenemos sistemas fotovoltaicos, porque la energía activa o la potencia activa va a estar en un vector negativo. Eso quiere decir que estamos inyectando energía a la red, pero muy probablemente estamos consumiendo kVAR o reactivos desde la red. Esto hay que tener mucho cuidado porque muchas veces ha pasado, por ejemplo, me ha tocado pues con varios ingenieros que han hablado del tema, en centros comerciales han colocado paneles solares en los techos de estos centros comerciales y estos paneles generan toda la energía activa que se consume en ese usuario. Entonces, al generar toda la activa que se consume en ese usuario, la energía reactiva que está consumiéndose el operador de red no es subsidiada con la energía activa y por eso entonces se presentan también penalidades. Hay un tercer escenario donde el vector es negativo tanto en el eje X como en el eje Y, o sea, la potencia es negativa, los kVAR también son negativos y estaríamos entonces en este caso en un sistema que se conoce como sistema inductivo. Y otro sistema que también ha generado altas penalidades y muchas, me ha tocado varios clientes que tienen bancos de capacitores fijos y de pronto se colocaron hace un buen tiempo cuando no tenían ni idea de que iba a salir esta resolución, entonces se generan estas penalidades. En este escenario, en el cuarto cuadrante, el cliente está vector positivo hacia la derecha, o sea, consumiendo kilovatios, y vector negativo hacia abajo. En este sentido, estamos inyectando reactivos hacia la red. Entonces, en este escenario estaríamos en el cuarto cuadrante y el cliente, entonces, cuando presenta este fenómeno, también va a tener una penalidad por este tema. Aquí les digo entonces lo siguiente, reactiva e inductiva. Cuando el consumo de energía reactiva por una hora supera el 50% de la energía activa, se va a presentar penalidad, ¿sí? Entonces recordemos lo que estábamos hablando ahorita. Un cliente que consume, por ejemplo, 10 kilovatios hora y consume 6 kVAR,
el 50% de 10 me daría 5, pero como está consumiendo 6 kVAR, tiene se está sobrepasando en una unidad y esa unidad va a ser penalizada. Cuando hablamos de la energía reactiva capacitiva, en ese escenario ya no se va a subsidiar con el 50% de la activa, sino que todo el excedente de energía reactiva que sea retornado a la red va a ser penalizado, y eso entonces hay que tenerlo muy presente porque hay clientes que hoy en día, como les decía, tienen bancos de capacitores. De pronto en el día, cuando hay una alta producción, digamos, la reactiva se compensa, digamos, bien, pero en las noches, cuando ya todo el personal operativo y las máquinas están apagadas, esos bancos muchas veces son fijos, siguen conectados a la red, entonces el usuario empieza a inyectar reactivos a la red, queda en cuarto cuadrante y es penalizado. Pero también hay que tener presente que esto no le pasa a todos los usuarios. Es decir, pueden haber usuarios en este momento que están en el cuarto cuadrante y no son penalizados. ¿Cuál es la razón? No todos los usuarios se les ha colocado medidor inteligente y por esta razón entonces no están siendo penalizados en la actualidad. Pero deben de tener muy presente que en cualquier momento el operador de red puede ir a cambiar ese medidor y en ese caso entonces entrarían en penalidad. Bueno. Acá tenemos una fórmula que está en el capítulo 12 de la CREC 015-2018, donde observamos que la energía como tal se va a cobrar la penalidad de acuerdo a esta expresión que vemos acá. Esta expresión lo que indica es que el CTR, lo que vemos aquí, es el costo del transporte de la energía reactiva, el valor que le van a penalizar. Va a ser igual a ER, que es la cantidad de energía reactiva transportada en exceso sobre el límite asignado al usuario, multiplicado por algo que no hemos hablado ahorita, pero vamos a hablar mucho de esto, y es que aparece algo que se llama el factor M. Y ese factor M es una variable asociada con el periodo mensual en el que se presenta ese transporte de energía reactiva sobre el límite establecido. Y mucho cuidado, porque ese M, inclusive, ese factor multiplicador M puede ir en un valor desde 1 hasta inclusive 12 veces en esta fórmula. Y esta letra D es el cargo por sistemas de distribución de transporte de energía reactiva. Generalmente este valor es más o menos la tercera parte de lo que vale un kilovatio hora, ¿cierto? Cada operador de red pues lo va a tener como en sus fórmulas, pero generalmente es la tercera parte de lo que vale un kilovatio hora. Aquí, por ejemplo, esto es una factura real que en algún momento en el año 2019 tuve de un cliente. Y observen lo siguiente, el factor M para este cliente en ese momento ya se subió a un M igual a 10. Entonces, la reactiva penalizada para este cliente fue de 91. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Sería el valor que tuvo, 91, multiplicado por el factor que es 10 y por el valor de ese cobro que se le está haciendo, que aquí están diciendo que la reactiva penalizada se le está cobrando a 150,03. Por lo tanto, el cliente tuvo una penalidad total de 137.867. Entonces, observen que este cliente digamos, no fue tan grave el caso, porque la reactiva penalizada solamente fue un valor de 91 unidades. Pero si esto hubiera sido 1.500, 2.000 unidades o así sucesivamente, se va a tener una alta penalidad y por esa razón entonces es muy importante que corrijamos de manera adecuada el factor de potencia y no permitamos que se presenten pues estas novedades donde el M puede subir a un alto valor. ¿Cómo incrementa entonces la variable M? Cuando el transporte de la energía reactiva en exceso sobre el límite se presenta durante cualquier periodo horario, así sea de 1 hora, en más de 10 días en un mes calendario. Me explico. Supongamos que un cliente el día de hoy, 26 de agosto, tuvo una penalidad en 1 hora por 3 unidades de kVAR, ¿cierto? Ese día, si ya se tuvo esa penalidad en 1 hora, ese día ya queda penalizado. Y así sucesivamente, si en el mes, en el transcurso del mes, ha tenido otros 9 días, entonces si ya se superan los 10 días, va a quedar con esa penalidad y al siguiente mes el factor M le incrementará. Esta variable M se incrementará mensualmente 1 unidad hasta alcanzar un valor de 6. Entonces, y para volver al valor de M igual a 1, deben de pasar 3 meses consecutivos sin esta penalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si mes tras mes el cliente va incrementando el valor, lo puede, digamos, tener hasta un valor de 6 y luego lo que dice aquí es que cuando el valor de M está igual a 6, se haya mantenido durante 12 meses, en caso de persistir el consumo de energía reactiva en exceso sobre el límite, a partir del mes siguiente la variable continuará incrementándose mensualmente hasta un valor de 12. Les resumo un poquito esto.
Si el cliente ya tuvo una penalidad en un mes, para el siguiente mes el M le va a valer 2. Y así sucesivamente, si sigue teniendo penalidad de más de 10 días en un mes, el M va a seguir incrementando, máximo hasta un valor de 6. Cuando llegue a 6, el valor M frena ahí. Pero si pasa otro año y usted sigue con la penalidad y sigue con la penalidad, y pasado ese año ya nuevamente va a empezar a incrementar a 7, 8, 9, 10, inclusive hasta 12 veces. Y en el escenario en que usted quisiera borrar ese M, pues acuérdese que tiene que pasar 3 meses consecutivos sin penalidad para poder corregir. Entonces, la invitación a todos los usuarios es que no esperen a que ese M les empiece a incrementar porque observen que es bastante complejo, sino que desde ya, pues estamos cerquita que empiece nuevamente ese M a incrementar, corrijan asertivamente. ¿Qué pasó? El M desde el año 2019 ya venía incrementado, pero con el tema de la pandemia se aplazó y salió otra resolución que fue la CREX 015, la CREX 199 y la CREX 195, que aplazaron ese M, pero ya nuevamente se va a volver a cobrar a partir de febrero del año 2022, de la facturación de febrero de 2022. Entonces, la invitación para todos ustedes es que si conocen algún cliente que tenga penalidad en este momento por factor de potencia, corrija lo más pronto posible. Y ya, si necesitan alguna asesoría, colocar un analizador de redes, analizar una factura eléctrica, analizar una matriz de consumo, porque algunos usuarios tienen telemedida, con mucho gusto yo les puedo dar esa asesoría para poder llegar a una solución con el cliente. Y tenemos pues todos los productos y el tablero, si lo desean, ya todo en kit para hacer esa corrección del factor de potencia. Bueno. Vamos a leer textualmente qué dice la CREX 195, que es lo que les contaba que hubo una actualización de la CREX 015-2018 y que llevó a que el M frenara y nuevamente va a incrementarse a partir de febrero de 2022. Entonces dice así, durante el siguiente mes de la entrada de vigencia de la presente resolución, los comercializadores de energía deben enviar información relativa a la aplicación del capítulo 12 de la resolución CREX 015-2018, incluyendo lo dispuesto en este artículo a todos sus usuarios no residenciales y a aquellos que tengan medición de energía activa y reactiva. Entonces observen lo que están diciendo aquí. A sus usuarios no residenciales. Entonces alguien preguntaría, venga, ¿se le puede cobrar esto a un conjunto residencial, a una urbanización? No se le puede cobrar porque no aplicaría. Entonces, muy importante que lo tengan presente. A partir de la fecha, la misma información deberá ser entregada a los usuarios que realicen cambio de comercializador o que afecten el proceso de conexión a un sistema. Entonces, cualquier usuario que pida por alguna razón un cambio de comercializador, de entrada ya le van a colocar un medidor inteligente. Entonces recordemos, si de pronto ese usuario estaba en el cuarto cuadrante y antes no lo penalizaban, cuando cambio de operador le van a colocar un medidor inteligente y de esa forma ya le van a empezar a cobrar penalidad por reactiva capacitiva. A partir de los consumos de enero de 2020, la variable M de que trata el capítulo 12 de la resolución se reiniciará con un valor de igual a 1 y permanecerá fijo en este valor hasta diciembre de 2021. Y observe lo que dice acá. A partir de enero de 2021 se contarán 12 meses antes de su incremento. Entonces, por eso la conclusión de todo esto, lo que estamos leyendo aquí, es que el factor M vuelve a incrementarse a partir de febrero de 2022. Ya pasamos pandemia, ya mejor dicho no hay disculpa. Este factor M sí o sí a partir de febrero se va a incrementar. Entonces, muy, muy importante que todos tengan esta cuestión pues resuelta. Hoy en día, muchos usuarios o clientes nos piden pues asesoría, me llaman y me mandan facturas y digamos, las multas pueden rondar en el orden de 100 a 400 mil pesos. Supongamos un cliente que tenga una multa de 400 mil pesos mensual en reactiva. Si no corrige el M y deja que ese M le vaya hasta un valor de 12, pues imagínese, esa multa que inicialmente fue de 400 mil pesos puede terminar en una multa de 4.800.000 mes tras mes. Entonces es muy, muy delicado y por eso la urgencia de que se corrija de forma rápida y de forma asertiva. ¿Cómo se cuantifica entonces el exceso de energía reactiva o lo que llamamos reactiva importada o reactiva exportada? ¿Cierto? Cuando hablamos de reactiva importada estamos hablando de reactiva inductiva y cuando hablamos de reactiva exportada estamos hablando de reactiva capacitiva. Y entonces si tenemos un cliente que en este ejemplo dice lo siguiente, si un cliente de determinada hora registrada consume 100 unidades de activa y 60 unidades de reactiva inductiva, solo se penalizará por el exceso de reactiva que supere el 50% de la activa. Es decir, ¿cuánto es el 50% de 100? 50, ¿cierto?
Y entonces, bueno, y dice acá, y si además en otra franja horaria genera reactiva capacitiva de 20 unidades, esta se cobra tal cual. Es decir, el cliente en este escenario sería penalizado ese día si decimos que está consumiendo 60 de reactiva y solamente 100 de activa, en esa hora, 50% de 100, pues me da 50 y como está consumiendo 60, tiene un exceso de 10 unidades de reactiva. Y recuerden que la capacitiva no se subsidia con nada, se cobra tal cual, la que usted, por dicho, cualquier energía capacitiva que usted consuma en la red, de entrada se la van a cobrar. Y entonces se sumarían estos dos valores y tendría una penalidad de 30 unidades de reactiva. Entonces miren lo importante que es de corregir bien el factor de potencia, de tal manera de que, como lo vimos ahorita en la presentación, garanticemos que siempre quede en el primer cuadrante. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que esta energía reactiva, este vector positivo, sea siempre máximo el 50% en magnitud de tamaño respecto al vector de la activa. Eso es lo que vamos a buscar, que estemos en el primer cuadrante y buscar ese escenario. ¿Listo? Y les cuento pues como un datico ahí para que lo tengan muy presente las personas que son curiosas y les gusta hacer las cosas de una manera, digamos, simple y práctica. Cuando hablamos de un factor de potencia de 0.9, que es lo que penaliza la CREX 015-2018 en Colombia, 0.9 es exactamente cuando la energía activa, perdón, la energía reactiva es el 50% de la activa. O sea, si yo tengo 100 unidades de activa y tengo 50 unidades de reactiva, el factor de potencia ahí es 0.9. O sea, cuando es la mitad, la reactiva es la mitad de la activa, el factor de potencia es 0.9. Y les cuento este datico. Cuando la energía activa, perdón, cuando la energía reactiva es la tercera parte de la activa, el factor de potencia es 0.95. Así, muchos de los ejercicios que yo he hecho con algunos clientes he calculado de esa forma para poder llegar a un factor de potencia de 0.95. Ahorita pues lo vemos como en un ejemplo. Muy bien. Corrección del factor de potencia. Entonces, muy importante tener en cuenta que el factor de potencia se representa mediante un triángulo de potencias, donde, como lo hemos visto ahorita, en el eje horizontal está la potencia activa, en el eje vertical está la potencia reactiva y la suma vectorial de la potencia activa más la reactiva es lo que nos da la potencia aparente. Entonces, cuando sacamos el factor de potencia, prácticamente lo que llamamos el coseno phi sería cateto opuesto, los que recuerdan un poquito de trigonometría, cateto opuesto sobre, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, la cateto adyacente sería la P y lo dividimos sobre la hipotenusa, que es la S, y ese es el factor de potencia. Muchas veces la gente confunde un poquito cuando hablan de factor de potencia o coseno phi, pues en realidad están hablando pues como de lo mismo, ¿cierto? Y generalmente esta relación se da es con la frecuencia fundamental a 60 Hz. Bueno, ahora, comúnmente el factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo útil. El valor ideal, o sea, si uno tuviera un sistema y uno llegara a la condición perfecta, sería tener un factor de potencia 1. Esto indicaría que toda la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo. Entonces, por eso es que el factor de potencia nos da una relación de la eficiencia. ¿Qué podemos intuir con esto? Que cuando estamos corrigiendo el factor de potencia, no solamente lo estamos haciendo en un beneficio de que no nos cobren una multa, sino que estamos haciendo más eficiente nuestro sistema. Por eso es que precisamente los operadores de red están obligando a todos sus usuarios a corregir el factor de potencia. Y les voy a explicar, es muy sencillo. ¿Qué se está buscando? Que el usuario coloque bancos de capacitores, bien sea fijos, automáticos, la mayoría de las veces van a ser automáticos, de tal manera que compensen de manera local los reactivos y que esos reactivos no tengan que viajar desde el generador, desde el operador de red, por toda la línea de transmisión hasta el usuario, sino que el usuario de forma local los genere y se autoconsuman. Eso es lo que se está buscando, porque cuando viajan por todas las redes de distribución y de transmisión, consumen mucha energía y eso afecta considerablemente a los operadores de red. Primero que todo, disminuye la potencia que puedan entregar y aparte de eso implica que los conductores tienen que ser de mayor robustez o de mayor área transversal. Bueno, ahora, ¿qué problemas tenemos cuando hay un bajo factor de potencia? Pues tenemos unos problemas técnicos y unos problemas económicos. ¿Qué problemas técnicos tenemos? Mayor consumo de corriente, aumento de las pérdidas por efecto Joule en conductores, sobrecarga de los transformadores, generadores y líneas de distribución, que es lo que les acabo de mencionar. Y
también incremento en de las caídas de tensión. Esos son como los problemas técnicos comunes que generan un bajo factor de potencia. ¿Y qué genera un bajo factor de potencia? Cuando en una instalación eléctrica, por ejemplo, hay muchos motores o hay muchos transformadores, o hay elementos que tengan bobinas en su interior, eso es lo que hace que el sistema baje su factor de potencia. ¿Qué hay que hacer para contrarrestar esto? Colocar capacitores, bien sea automáticos o fijos, pero como les digo, la mayoría de las veces fijos. O otras soluciones de gama más avanzada, pero muy costosas, por ejemplo, colocar filtros activos. Bueno, ¿qué problemas económicos se tienen? Incremento de la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente y por ende mayor consumo de energía activa, ¿sí? Entonces hay que tener eso muy presente. Y la más grave que es la que la gente, mejor dicho, la tiene corriendo para que corrijan rápidamente, es la penalización CREC 015 con su respectiva actualización CREC 195 que aplica para Colombia. Entonces, nuevamente el llamado para que si usted tiene conocimiento de alguna entidad o alguna empresa que tenga problemas con el factor de potencia, revisen las facturas eléctricas, dígale, ingeniero, préstame la factura o siempre revisar como esas facturas y si ven una penalidad por energía reactiva, que generalmente lo colocan como exceso de reactiva o reactiva capacitiva y tiene un valor allí facturado, es porque lo están penalizando por estos ítems. Bueno. Ahora, ¿cómo podemos corregir el factor de potencia asertivamente? Pues hay un sistema de compensación que se llama compensación individual. Aplicaciones y ventajas. Los capacitores son instalados por cada carga inductiva. El arrancador para el motor sirve como un interruptor para el capacitor. El uso de un arrancador proporciona control semiautomático para los capacitores y los capacitores son puestos en servicio solo cuando el motor está trabajando. ¿Qué desventajas tenemos? El costo de varios capacitores por separado es mayor que el de un capacitor individual del valor equivalente. Existe su utilización para aquellos capacitores que no son usados con frecuencia. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Si yo, por decir en una planta, tengo 5 motores, ir a cada motor a colocarle este sistema, pero recuerden lo que acabamos de ver ahí. Se le debe colocar, por ejemplo, como una especie de contactor, de tal manera que solamente funcione cuando el motor esté funcionando. Si el motor no está funcionando, que el capacitor se desconecte. Porque ¿qué pasaría si lo dejamos conectado y todos los 5 motores, cuando los motores se apagan, que el capacitor conectado? ¿Qué pasaría? Nos iríamos muy probablemente a generar reactivos hacia la red, inyectar reactivos hacia la red y quedaríamos en el cuarto cuadrante donde nos van a penalizar sin subsidio. Ahí nos cobran todo lo que inyectemos a la red de capacitiva, ¿cierto? Y cuando hablo de capacitiva o reactiva inductiva, es lo mismo, o sea, siempre estamos hablando de energía reactiva. Lo importante es que si es reactiva inductiva, es porque se está consumiendo. Y si es reactiva capacitiva, es porque se está inyectando. Eso es la misma energía, pero hay que analizar si se está inyectando o si se está consumiendo. Si se está consumiendo, reactiva inductiva, y si se está inyectando, reactiva capacitiva. Muy bien. Ahora, si yo quiero hacer una compensación individual, que preciso uno de los clientes que tengo, me solicitó hoy que le cotizara un banco de capacitores para un transformador específico. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y cuántos motores hay allí? Porque es un tema pues de diseño. Entonces, lo único que hay que hacer es analizar de cuánto es la potencia de esos motores que vamos a corregir. Entonces aquí hay un ejercicio donde mediante esta tabla, de una manera muy sencilla, podemos calcular una compensación individual. Entonces, este es el ejemplo. Se tiene un motor de 10 HP a 200 voltios con un factor de potencia de 0.8, es el factor de potencia que vemos en placa del motor, y se desea compensar a un factor de potencia de 0.97. Nos vamos a la tabla y vamos a buscar un factor de potencia de 0.8 para pasar a un factor de potencia de 0.97. Entonces aquí lo vamos buscando, 0.8 a 0.97. Nos da un factor de 0.499. Si lo ven acá, se lo repito. A este factor de potencia es que queremos llegar a 0.97, entonces sería esta columna. ¿Y desde dónde salimos? Salimos desde un factor de potencia de 0.8, entonces sería, salimos desde 0.8 a llegar a un factor de potencia de 0.97 y nos da este factor, 0.499. Entonces, ¿qué hacemos?
Simplemente cogemos la potencia del motor, la multiplicamos por 0.746 para pasarlo a kVAR y de esta forma ya se multiplica por el factor 0.499 y obtenemos entonces que si queremos llevar este motor a un factor de 0.97, entonces habría que colocarle un capacitor de 3.72 kVAR. Probablemente pues no haya un capacitor de esta magnitud tal cual, pero para quedar cercano podría ser uno de 3 kVAR o uno de 4 kVAR. Ya se miraría pues como los valores comerciales a los cuales se consiga. Y de esta forma entonces haríamos una compensación local. Pero muy importante lo que les decía ahorita, colocarle un sistema, bien sea por contactores, de tal manera de que para que inyecte reactivos es porque el motor está encendido. Y si el motor se apaga, entonces el contactor también debe salir. Ahora, esa es la recomendación pues, que les planteo aquí en este texto. Hay otra forma de compensación que es la compensación central. Aplicaciones es la solución más general para corregir el factor de potencia. El banco de capacitores se conecta en la acometida de la instalación. Y este va a ser de más fácil supervisión, porque imagínense, en la compensación individual yo tendría que estar chequeando cada uno constantemente de forma individual. Aquí simplemente va a haber un solo banco de capacitores conectado en la acometida de la instalación y va a ser de más fácil supervisión. ¿Qué desventajas tiene? Se requiere un regulador automático del banco para compensar según las necesidades de cada momento y la sobrecarga no se reduce en la fuente principal ni en las líneas de distribución, aunque sí en el transformador. O sea, cuando compensamos de forma local, las pérdidas que se están generando aquí en la red no se van a reducir porque estamos compensando es directamente ahí en bornes de transformador. ¿Sí? Entonces eso es importante. Y lo otro que nos está diciendo es que tenemos que utilizar un banco de capacitores automático, porque como estamos en la instalación en la cabecera, las fluctuaciones de las cargas van a ser constantes, entonces si hay mucha fluctuación, lo ideal es tener un banco de capacitores automático para que corrija de forma asertiva el factor de potencia. Aquí tengo otra factura y me interesa mucho explicarles un poquito de cómo se interpretan las facturas. Bueno, generalmente cuando uno va a mirar una factura eléctrica, le colocan aquí pues como los ítems que le están cobrando. Esto va a depender también pues como de muchos operadores de red, pero en esencia todos tienen como la misma información discriminada de diferente forma. Aquí, por ejemplo, está ahí, este operador está diciendo el consumo de activa es de 2033. Esa es la lectura actual, la que tomaron. Y el consumo de reactiva es de 1530. De entrada les pregunto, ¿este usuario está siendo penalizado por reactivos? Pues claro, le están cobrando reactiva, como les decía acá. Si no estuviera penalizado, consumo de reactiva no aparecería por ningún lado. Entonces, acá estamos viendo lectura actual y lectura anterior. ¿Cómo sacan entonces el valor que le van a cobrar? Cogen la lectura anterior, porque acuérdense que estos son unos valores acumulativos, y restan 1993 menos 2033, y eso es una diferencia de 40. Entonces les están cobrando una diferencia de 40 y aquí una diferencia de 35 de la resta de estas dos. Y luego aparece algo que se llama la constante o un factor, nada que ver con el factor M. Esto es una constante que tienen de la relación de transformación del transformador de media tensión a baja tensión. Entonces, estos multiplicados me van a dar el consumo de kilovatios hora y el consumo de kVAR que se tuvo en esa instalación. Entonces, este cliente en ese mes que le facturaron tuvo un consumo de 16,000 kilovatios y tuvo un consumo de 14,000 kVAR penalizado, ¿cierto? Entonces, ahora, si ya quiero ver pues como el valor y todo, simplemente sería multiplicar por el valor al que le estén cobrando el kilovatio hora. Entonces, recuerden lo que yo les decía ahorita en la presentación en la fórmula. Este es el valor del kilovatio hora, 430.2. Y este valor al cual se penaliza no es al valor del kilovatio, es más o menos a una tercera parte. Ellos tienen pues como el valor estándar, que es el valor pues como en la transmisión de esa energía. En este caso fue 130.5. Entonces mire que no es con el valor del kilovatio hora, sino con un valor de que aparecía pues en la fórmula que les explicaba ahorita. Listo. Entonces, energía activa ahora, 16,000 kilovatios. Reactiva ahora, 14,000 kVAR. Si consumimos solo la tercera parte de la energía reactiva respecto a la activa, obtendremos un factor de potencia 0.95. Así las cosas, los kVAR de compensación mes van a ser igual a 14,000 menos un tercio de la energía reactiva. Entonces,
los kVA aire a compensar van a ser 8.666. ¿Sí ven cómo voy haciendo el ejercicio? Se lo repito. Tengo la energía activa y tengo la energía reactiva. El operador de red me las cuantificó y me las entregó. Ahora, ¿qué les decía yo? Si queremos llegar a un factor de potencia de 0.9, eso se da cuando la energía activa, perdón, cuando la energía reactiva es la mitad o el 50% de la energía activa. Pero en este caso, para efectos de no colocar un analizador de redes y de pronto hacer muy costoso el tema de análisis aquí, quizás lo podamos hacer de esta forma con la factura, lo que yo le sugiero al usuario es, venga, hagamos esta formulita. Cogemos la energía reactiva y la dividimos, perdón, cogemos la energía reactiva y la restamos versus 1/3 de la energía activa. Y ahí vamos a llegar a un factor de potencia de 0.95, que es un muy buen factor de potencia. Entonces, al hacer esta resta me dio 8.666, pero recordemos que esta factura fue de todo el mes. Entonces, si fueron 30 días y que se trabajen 12 horas por día, entonces simplemente cogemos este valor, lo dividimos por 30, luego lo dividimos por 12 y obtenemos 24,07 kVA aire. Aquí me falta una K. Eso quiere decir entonces que si coloco un factor de potencia, un banco de capacitores de una magnitud de 24 kVA aire más o menos, voy a corregir asertivamente y el factor de potencia al que voy a aproximarme es un factor de potencia de 0.95. Entonces, esto solamente se puede hacer en un escenario donde el cliente consume de manera muy constante la energía, ¿sí? Les voy a colocar un ejemplo, un D1 por decir algo. Un D1, usted mira que abren a tal hora y cierran a tal hora y todos los días a esas mismas horas. Y las neveras las dejan las 24 horas conectadas para que el material, digamos que hay al interior, no se vaya a dañar. Entonces es un consumo muy constante. Cosa muy diferente a lo que pasaría, por ejemplo, en una industria donde hay muchas máquinas y muchos motores que están entrando y saliendo y la energía está fluctuando mucho. Pero para casos donde la energía sea muy constante y ya conocemos el periodo en el cual se está trabajando como tal, que en este caso yo, pues por temas del ejercicio, dije que eran 12 horas, trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y apagan todo. Entonces, si esto fuera así, con este valor ya buscaríamos un banco de capacitores que, por ejemplo, uno podría decir, vamos a colocar un banco de capacitores con dos pasos de 2.5 kVA aire y 2 pasos de 10, un ejemplo. Ahí estaríamos hablando de 25 kVA aire. Y de esa forma, con un banco automático, podríamos corregir de manera asertiva para este cliente, ¿cierto? Pero es un cálculo de una manera muy aproximada, pero que les doy pues como truquito para que lo puedan implementar de alguna manera. Sin embargo, como les digo, cualquier persona que tenga dudas con esto, con mucho gusto puede contactarme y ya yo les diré si esta formulita la podemos aplicar o si ya definitivamente debemos de recurrir a un estudio de calidad de la energía para analizar cómo se están comportando los reactivos en el sistema. Otra manera también que podemos implementar para calcular un banco de capacitores es cuando tenemos por medio del cliente las matrices de consumo. Entonces, muchos usuarios se les envía al siguiente día o tienen acceso pues a una plataforma donde pueden descargar en Excel unos archivos que son las plataformas de consumo. Sí, una pregunta. No se está escuchando, Andrés. Hay una primera pregunta. No importa cómo se distribuyan las botellas. No importa cómo. A ver, la pregunta es que es muy importante uno saber cuánto es la magnitud del banco de capacitores que uno va a instalar. Y ojalá uno conocer cuáles son como los valores más bajos de reactivos que se consumen en el sistema. Es decir, cuando hay la menos carga en el sistema. Y de esa forma entonces uno va a tener un valor bajo y un valor máximo. Y con base en ese valor bajo es que uno va a utilizar el capacitor más pequeño. Entonces, por ejemplo, si el valor más bajo me dio de 2.5 kVA aire y el valor más alto me dio de 25 kVA aire, de entrada yo sé que tengo que colocar un paso, bien sea fijo o automático, eso me habría aquí a estudiarlo, con mucho gusto los asesoro cuando tengan proyectos, y se colocaría de 2.5 el más bajo y ya las botellas se pueden distribuir, por ejemplo, 2 de 2.5 y 2 de 10, o 2 de 2.5 y 4 de 5. Lo importante es que siempre cubramos el valor bajo y el valor alto con las botellas de capacitores que vamos a colocar y ya analizar si obligatoriamente, que va a ser muchas de las veces que tenemos que colocar bancos automáticos de corrección del factor de potencia.
Bueno, entonces acá, yo les voy a leer un poquito lo que les coloca acá. En este escenario requeremos evaluar los máximos y los mínimos de consumo para energía activa que simultáneamente con los del consumo de energía reactiva, es decir, la total consumida, identificado a la hora de mayor consumo, se busca lograr un factor de potencia de 0.95, ideal o superior. Si el sistema tiene medidor en el lado de media tensión, es factible que se requiera colocar un capacitor fijo del orden del 2 al 5% de la capacidad del trafo. Esto sí que es importante. También esto lo aprendí pues casi que me vuelvo loco el día que coloqué un analizador de redes y yo no lo podía creer porque no era capaz de corregir bien los reactivos y lo aprendí pues en campo. Resulta que cuando uno corrige en baja tensión, usted coloca los capacitores y en efecto en baja tensión los capacitores entran y corrigen la reactiva. Pero el medidor muchas veces de los usuarios no está en el lado de baja tensión, sino que está en el lado de media tensión. ¿Y qué hay entre que uno colocó el medidor o los capacitores y el lado de media tensión? Pues el transformador. Y resulta que el transformador en su interior es un bobinado, por lo tanto consume energía reactiva. Entonces, para estos escenarios se sugiere que, aparte que usted va a corregir de forma automática los diferentes valores que acabamos de hablar, vamos a tener que colocar un capacitor fijo que puede estar entre el 2% al 5% de la capacidad del trafo. Esto es un tema de prueba y error. Ya en un cliente me tocó organizarlo y lo corregimos como con el 4%. Y bueno, entonces es un tema de prueba y error que hay que hacer de esta forma. ¿Por qué pasa este fenómeno? Porque es que mire que cuando uno coloca el relé de corrección de factor de potencia, el transformador y las señales de tensión que estamos tomando, lo estamos tomando del lado de baja. Entonces, si estamos tomando las señales desde el lado de baja, al intentar el relé corregir, no ve lo que está pasando en media. Y esto digamos, pasa mucho es cuando estamos en muy baja carga. Si, por ejemplo, el usuario los fines de semana, un domingo, por decir algo, no abre las instalaciones, no prende las máquinas, nada en absoluto, entonces el relé va a estar viendo una corriente de cero. ¿Y qué le está diciendo a todas las botellas que tiene ahí comandadas? Señores, ninguna entre porque veo una corriente de cero y no corrijan. Pero resulta que el operador de red tiene un medidor que sí está viendo el transformador conectado y está consumiendo unos reactivos del bobinado interno del transformador. Entonces, él sí los va a ver y sí los va a penalizar. Entonces, por eso la importancia de colocar un paso fijo, que recuerden que puede ir del 2 al 5% de la capacidad del transformador en kVA. Por ejemplo, si fuera un transformador de 400 kVA, se sugiere con un valor del 8% de 400 kVA y tuviéramos el 5%, pues entonces ahí miramos de qué valor va a ser ese transformador. Bueno, muy bien. Hasta acá hemos visto entonces que sí podemos hacer datos, cálculo de banco de capacitores con la factura, pero para unos casos muy puntuales, con unas condiciones muy puntuales, podemos hacer cálculo de banco de capacitores con la telemedida que nos entregue el cliente. Y la mejor sí sería, pues si uno pudiera siempre instalar un analizador de red, sería lo más ideal, porque ahí vamos a ver un comportamiento real de la instalación, cómo se está comportando minuto a minuto en la instalación eléctrica. Entonces, si yo coloco un analizador de redes, voy a tener unas curvas que me van a graficar la potencia activa, la potencia aparente, la potencia reactiva, y de esta forma entonces voy a estar analizándolo. Por ejemplo, este punto que señalo aquí en esta medida que se hizo con un sistema pues, de medición portátil, observen que la potencia activa fue de 50.67 kilovatios. Estamos hablando aquí de potencia. La potencia aparente fue de 58.91 y la potencia reactiva fue de 29.58. Les pregunto, ¿será que este usuario, si estuviéramos analizando la potencia en ese instante, lo estarán penalizando, sí o no? Vamos a analizarlo. Acuérdense que la potencia reactiva debe estar por debajo del 50% de la activa. ¿Cuánto da el 50% de 50? Pues 25. Y como tenemos 29.58, quiere decir que está cierta parte, casi unos 5 kVAR penalizado este cliente. Entonces, eso para este escenario puntual. Muy probablemente ya habría que mirar es cómo se comporta esto en promedio en una hora, porque recordemos que el operador de red todo lo hace por periodos horarios. Es decir, cuando usted le entregan una matriz de consumo o cuando lo penalizan o cualquier cosa de este tipo, siempre lo hacen por medio de periodos horarios. Entonces, cuando es telemedida, tienen 24 mediciones al día. Listo. Entonces, fundamental si se pudiera colocar un analizador de red. Cualquier persona entonces que tenga
También resultados de un analizador de redes, si quieren nuestra asesoría, con mucho gusto estaré pues disponible. Nuestra contraprestación, como siempre, es pues que compren los productos en nuestras marcas. Por ejemplo, para el tema de banco de capacitores, tenemos la marca Ducati, una marca italiana de excelentes condiciones técnicas. Aquí vemos entonces todo nuestro portafolio. Está la marca LS. Los que estuvieron de pronto ahorita en la introducción del video, es sorprendente pues toda la tecnología que tiene LS. Cuando uno mira la producción de los interruptores y de los contactores, son robots y todo muy automatizado. Pocas personas pues se ven en planta trabajando allí porque es un proceso completamente automatizado. Vendemos muchos interruptores de la línea LS, que anteriormente era LG o anteriormente era Goldstar, hoy en día es LS, y los invito para que sigan comprando estos equipos que son de muy buena calidad, con muy buenas especificaciones técnicas, y nos va a ir muy bien cuando hagamos proyectos con esta marca. En la línea Ducati, todo el tema de los capacitores, tenemos capacitores pues de diferentes líneas, a 220, a 440, 480 o 500 voltios, de acuerdo pues a la tensión que se vayan a instalar. Vamos a entregar unos KVAR a 60 Hz y ya va a entregar pues unos reactivos determinados para poder configurar con el relé corrección del factor de potencia. Como vemos, este relé, aquí muestran pues como en un dibujito, que se puede comunicar por medio de protocolo, pues un protocolo de comunicación con el relé para que chequee los estados de los equipos y las condiciones técnicas en las cuales está. Esto es bastante interesante. Si tienen un relé Ducati R8 o R12, van a tener esta, digamos, facilidad de comunicarse con el equipo de una manera gratuita. Uno entra y se descarga una aplicación por Play Store y se comunica pues con el equipo. Es algo pues bastante novedoso. Aquí tengo un video que les voy a mostrar. ¿No se escucha? Ya se escucha ya. Sí, Johnny, no se escucha el audio video. Si quieres lo puedes ir describiendo tú. No se escucha. Exacto. Ah, bueno. O espérate, yo miro si lo puedo conectar la carpeta donde lo tengo, si lo puedo sacar. A ver si así sí se escucha. Sí. O tampoco. Cuando compartas el video, creo que hay una opción que tú le das habilitar audio aquí en Zoom. Bueno, bueno, como no se está escuchando lo que estoy diciendo, pues les voy a describir qué estoy mostrando. A ver, entonces aquí tenemos el relé Ducati. Básicamente, como vemos en esa primera pantalla, aparece todo el tema de medidas. Entonces yo puedo entrar ahí a ver cómo están las tensiones, las corrientes, cómo está el factor de potencia, cómo está la tasa de distorsión armónica. Porque recordemos que cuando colocamos un banco de capacitores, también tenemos que ir de la mano de saber cómo está el componente armónico en el sistema, debido a que eso puede generar resonancia y tener problemas, y la vida útil de los equipos se va a ir al piso. Esto es muy importante entonces para que lo tengamos presente. Bueno, entonces luego aparece una parte de gráficos donde observamos cómo están las ondas de corriente de cada uno de los elementos, un menú setup de donde se hace toda la programación. También tenemos un menú de alarmas que uno puede preconfigurar, donde se registran todos los eventos que se van presentando, y las estadísticas del sistema, por ejemplo, nos va mostrando qué capacitor ha usado más o menos en la instalación. Inclusive el relé es inteligente y lo que hace es que genera un desgaste simétrico de los capacitores. Entonces estas son ventajas muy interesantes que tiene el relé Ducati. Es de muy fácil programación. La persona que nos compra un equipo de estos, ya tenemos unos videos muy prácticos que le van a enseñar cómo se programa. Entonces es bastante interesante a la hora pues de que ustedes realizan una compra de este equipo. Acá no lo alcanzamos a ver, pero en la parte de abajo tenemos unos capacitores, y lo que se hizo fue que se colocó el equipo a funcionar, y ahí, ¿ya se está escuchando? No. Sí, exacto. Entonces tenemos un motor aguas abajo que está consumiendo unos reactivos, y le tenemos unos bancos de capacitores. ¿Qué pasó entonces cuando aquí, precisamente aquí, observen que en la pantalla
.083 capacitivo y ya pasó a coseno phi inductivo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? El sistema tiene un banco de capacitor para corregir la reactiva y un motor que tenemos ahí conectado. Entonces, cuando la corrige, como el capacitor siempre está sobredimensionado, vuelve el sistema capacitivo. Entonces pasa un tiempo, que es un tiempo que uno le da en la configuración del relé, y cuando detecta que el sistema nuevamente quedó capacitivo, vuelve y saca el capacitor y lo pasa, como vemos aquí, ya coseno phi inductivo. Y así se la pasa entonces el sistema entrando y sacando el capacitor, que esa es la condición funcional pues que se tiene para el sistema. Por ejemplo, ahí nuevamente entró el capacitor y observen que aquí ya me aparece el esquema de capacitivo. Entonces, este era un videito, pues lástima que no se escuchó el video, pero eso es lo que les queríamos mostrar, cómo el relé está sensando que la red está capacitiva e inductiva y va actuando de acuerdo a esa condición. Bueno. Ya vuelvo aquí a la presentación. Bueno, Abiel, entonces yo creo que ya pues con la información que he indicado, no sé si de pronto ya hay algunas dudas de los usuarios que nos puedan ir comentando y si de pronto tienen experiencias con bancos de capacitores o qué dudas tienen al respecto para poder dialogar sobre este tema. Así es, Johnny, muchas gracias por la presentación. Si tienen dudas, inquietudes con respecto a este tema, aprovechen este instante para consultarle a Johnny, que es nuestro ingeniero especialista en este tema. Si nos pueden comentar un caso puntual en el cual estén trabajando y nuestros productos puedan suplir esa necesidad, pues estamos abiertos a escucharlos y a leer sus comentarios. Nos dice el Buenas Pérez. tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena meterme en el micrófono. Pero es, ingeniero, ¿cuál es el valor menor del condensador que se encuentra en el mercado o el que ustedes ofrecen? Perdón, Nelson, no te estamos... Sí, pero yo sí la escuché. Yo sí la Y escuché. también los niveles de tensión que ofrecen en los condensadores. Okay, como no solo se tiene que corregir en redes de 220, sino también en redes de cuarzo. Muy bien. Bueno, entonces nosotros el capacitor que se consigue de menor magnitud es de un kVA. O sea, lo podemos tener desde un kVA hasta el orden de 50 kVA. Y los niveles de tensión pueden ser 220, 440, 460, 480, 500 voltios. Ok, perfecto. Nos dice alguien por acá que cómo determinamos el cálculo de los contactores. Buena pregunta también. Es muy importante que los contactores siempre queden sobredimensionados respecto a la corriente nominal que va a circular por el equipo. Recordemos que cuando colocamos estos bancos de capacitores, probablemente los armónicos que hay en el sistema van a afectar estos elementos. Entonces siempre tenemos que sobredimensionar no solo el contactor, sino también el interruptor. El factor que uno pudiera multiplicar, algunos hablan de un factor de 1.43, otros hablan de un factor de 1.3. Generalmente cuando yo he hecho los cálculos y me ha ido muy bien, hasta la fecha no he tenido problemas, multiplico por un factor de 1.3. Entonces, si la corriente nominal del capacitor me dio un ejemplo, 10 amperios multiplicado por 1.3, yo buscaría un contactor de 13 amperios y una protección de 13 amperios. Perfecto. Nos preguntan también qué se debe hacer si el banco de condensadores entra en resonancia con el sistema. Bueno, ahí ya es un problema grave, porque eso fue un problema que se debió haber detectado antes de colocar los bancos de capacitores. Para este fenómeno, cuando entran en resonancia, se utilizan algo que se llaman reactancias de rechazo. Entonces, esas reactancias de rechazo tienen que ser calculadas y tener mucho cuidado porque cuando colocamos reactancias de rechazo, la tensión en bornes del capacitor se sube. Se puede subir al orden de 50 voltios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque si no se calculan bien o se calculan y se colocan a la misma tensión nominal, puede quemar los capacitores. La misma reactancia de rechazo. Ok, pregunta Alkin Pérez, ¿cómo limitamos la corriente reactiva cuando entran y salen los bancos de condensadores?
Buena pregunta también. Resulta que en nuestros contactores LS tenemos algo que se llama una resistencia de precarga, de tal manera que esa corriente inrus que se da en esos momentos de enganche se filtra a través de esas reactancias, de esa resistencia de precarga y mitiga digamos, las corrientes que van a actuar sobre el contactor, las corrientes de potencia que van a actuar sobre el contactor. Ok, nos dice Nelson Armando, la protección de los condensadores se hace con la corriente de corto, ¿sí? De los interruptores. No, con la corriente nominal multiplicada por 1.3, pues sí ya hablamos de que vamos a trabajar ese factor. La corriente de cortocircuito no la da, es el transformador donde estamos conectando este tema. Si tenemos un transformador, por decir algo, de 300 kVA, habría que calcular el cortocircuito para saber de cuántos kiloamperios es el interruptor, pero no tiene una cosa que ver con la otra. La Eh, corriente nominal multiplicada por 1.3 es la con la cual vamos a seleccionar el interruptor. Sí, parece que Qué alguien pena, más ingeniero, de participó. pronto no me entendió la pregunta, qué pena. Lo que pasa es que en muchos de los bancos de capacitores se ve interruptores de tipo de caja moldeada, ¿no? ¿Sí? Entonces, en otros bancos he visto que utilizan mini circuit breaker para ese tipo de aplicaciones. Digamos que mi pregunta iba por ese lado. Si tiene que ver Excelente. mucho la corriente de cortocircuito por ser caja moldeada o mini circuit Es, breaker. exacto, sí. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en una subestación de un transformador de 35 kVA, pues me estoy inventando algo. Probablemente pueda colocar mini breaker sin problema, ¿sí? Pero si voy a trabajar en una subestación de 630 kVA, obligado tengo que colocar caja moldeada porque el cortocircuito va a cambiar abruptamente. Ok, perfecto. Nos dicen también, en una corrección automática es bueno dejar algunos bancos fijos o no. Depende. Si ya sabemos que el sistema, digamos, en condiciones nominales, tiene una potencia mínima de consumo de kVA-R y una potencia máxima, todos pueden ser automáticos. Y muchos de los sistemas que yo he desarrollado con varios clientes han sido con sistemas completamente automáticos sin banco fijo. El banco fijo, más que todo, lo utilizamos, es como les mencionaba, cuando la medida del operador de red está en media tensión. Ok, aquí tenemos una interrogante de diseño. Dice, si realizo una instalación de un banco de condensadores de acuerdo a una carga actual y después voy adicionando cargas inductivas, ¿me toca nuevamente rediseñar o podemos dejar proyectado? Lo ideal siempre cuando uno trabaja en un banco de capacitores es hablar con el cliente si las cargas inductivas que se tienen en el momento son las que son o si van a ampliarse. Entonces, generalmente uno deja una holgura. Yo típicamente dejo una holgura por ahí del 10%. Cuando el cliente me dice que no va a ampliar, le dejo por ahí una holgura del 10%. Pero si sé que son bastante o falta la mitad de la construcción de la planta, pues habría que ampliarlo más. Pero sí hay que tener presente eso para que no haya que volver a hacer otro banco de capacitores e incurrir en un gasto importante por no haberle dejado espacio a varios capacitores, que era simplemente colocarlos. Ok, perfecto. Creo que tenemos un minuto más para alguna otra pregunta. Si no, podemos avanzar al tema de las actividades. Ok, creo que no ¿Aló? tenemos. Sí, ¿Sí? tengo una pregunta. Ok, adelante. Bueno, eh, como nosotros desde que entraron las cargas no lineales a todo nuestro sistema, nosotros hemos acarreado y hemos traído ese concepto de factor de potencia que inicialmente solamente se refería era al coseno phi y ahora cuando hablamos de factor de potencia, realmente estamos integrando el factor de potencia por desfases y también estamos integrando ese factor de potencia que tiene que ver por el efecto de los armónicos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces la pregunta mía es la siguiente. Los medidores que nosotros tenemos en nuestra casa y en nuestra industria que miden energía activa, este, ellos miden con respecto a la fundamental o miden con respecto a la onda deformada. ¿A dónde voy? Porque es que la potencia que ellos me están dando, ellos siempre me están hablando de potencia y la potencia activa puede depender mucho de la forma de onda. Entonces, cuando voy a sacar yo la relación del factor de potencia, yo sí quisiera ver si mi instalación con ruido armónico realmente me está pegando en ese
en ese factor de potencia que ellos me están midiendo. O si realmente solamente me están midiendo es el desfase corriente de tensión. Sí, Esa hasta es mi donde pregunta. muy buena la pregunta y hasta donde yo tengo entendido, solamente tienen referencia con respecto al coseno phi. Digamos, los correctores de factor de potencia de marcas buenas, así como lo es Ducati, sí traen también la condición de que muestran el factor de potencia de desplazamiento. Pero los medidores que generalmente se encuentran pues en las industrias y todo esto, según lo que tengo entendido, solamente es con el coseno phi en la frecuencia fundamental. Ok, gracias. Con gusto. Ingeniero, qué pena, última pregunta. Sí, señor. Yo he visto últimamente que hay unas cargas que corrigen el factor de potencia como tal. Es decir, que hay presencia también de cargas inductivas, pero hay otras cargas que hacen pasar esa parte a capacitivos. Entonces, no sé si su merced me puede aclarar ese tema de qué cargas son y si existe esa posibilidad de que esas cargas hagan que se pase capacitivos. Y en ese caso, ¿cómo se hace para ese exceso en capacitivos? Sí, eso es un tema también importante que se debe analizar. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces cuando hay UPS muy sobredimensionadas y generan capacitiva a la red. O sea, esa misma carga ya no es una carga inductiva, sino que es una carga capacitiva. Y ese tipo de clientes uno va a mirar y uno esperando encontrarse motores o algún elemento y resulta que no hay motores, no hay como elementos así, simplemente es un UPS que son ese tipo de cargas no lineales que hacen que ese factor de potencia se esté mostrando pues en capacitivo. Para corregir capacitiva, lo que yo, digamos, de lo que conozco es por medio de filtros activos. Un filtro activo sí tiene la capacidad técnica de hacer la corrección tanto de reactiva inductiva como de reactiva capacitiva. ¿Cuál es el problema? Que es bastante costoso. Entonces, a veces es mejor convivir con la multa, ojalá sea pequeña, que colocar un filtro activo, que sería bastante costoso pues en muchos escenarios. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta. Cuando en el sistema hay generación fotovoltaica, ¿cómo se debe conectar la acometida que viene del sistema fotovoltaico? ¿En qué punto de la red debe pasar por los transformadores de corriente que le da la señal al al relé reactivo, o no debe pasar por ese transformador de corriente? Sí, No sé si es claro. Sí, yo ya tuve la experiencia con una empresa de conectar un banco de capacitores y digamos como a unos 10 metros estaba todo el sistema de inyección de energía solar. Lo conectamos normal, simplemente a la salida del transformador en los barrajes, conectamos el transformador de corriente, tomamos las 3 entradas de tensión y el relé tiene una programación que es para cogeneración. Entonces uno activa ese sistema de cogeneración y el sistema ya sabe pues que está conviviendo con un sistema de energía solar y hasta la fecha pues la retroalimentación que hemos hecho del tema, eso fue más o menos unos 2 meses, nos ha ido bien pues con el equipo y ha funcionado adecuadamente, pero se conecta normal a la salida del transformador. O sea, digamos, entraría en paralelo con el transformador, en pocas palabras, y pasa por el transformador de corriente. Sí, sí, exacto. Simplemente es a la salida del transformador se coloca. Es que recordemos que generalmente los relés de corrección de factor de potencia automáticos se colocan con un único transformador de corriente. Entonces, lo que hace Correcto. uno es que coloca el transformador de corriente, por decir algo, lo coloca en la línea 1 y la tensión la toma de las otras 2 líneas, de la línea 2 y de la De línea acuerdo. 3. Entonces, De acuerdo. como te digo, la conexión la hicimos. Lo que pasa es que no tengo muy claro, por la pregunta que usted me hace, yo sé que es muy puntual, no tengo muy claro esta empresa en qué punto estaba inyectando específicamente la energía solar, si lo hicieron muy aguas abajo o si lo hicieron ahí cerca del borne del trajo. Lo que sí te quiero contar es que lo conectamos tal cual como se conecta cualquier banco, ahí en bornes de transformador y no tuvimos ningún problema y el sistema está corrigiendo bien, porque tenían esa penalidad de que el cliente toda la energía activa la estaba generando por medio del panel solar, pero como también tenía motores en su interior, consumían reactivos de la red y les estaban penalizando. Hicimos este banco de capacitores, lo conectamos y no les está llegando ya penalidad. Sí, porque a nosotros nos está llegando energía reactiva capacitiva. Si es capacitiva, es más complejo el tema porque lo que te decía, probablemente hay que instalar temas de bancos de filtros activos. Ok.
Bueno, listo. Podremos hablar después más adelante sobre eso. Gracias. Dale, ahí está en mi número telefónico y con mucho gusto podemos desarrollar más temas si lo deseas. Listo, gracias. Muy amable. Con mucho gusto. Listo. ¿Alguien nos habla acerca de alguna sugerencia para el mantenimiento de los bancos de condensadores, John? Sí, básicamente limpieza, porque en realidad estos equipos uno no los puede destapar ni nada por el estilo, simplemente mantenerlos limpios y ojalá pues si de pronto hay mucho calor en el tablero o algo, ojalá pues una ventilación forzada. La idea es que estos equipos duren buen tiempo y para eso tienen que trabajar pues como a unas temperaturas estables, que no vaya a ser una temperatura de trabajo muy alta. Ok, alguien se refiere a la temática que venías conversando con el ingeniero Felipe. Dice, ¿qué pasa si en el caso el controlador no tiene la configuración para habilitar la configuración de cogeneración? Pues me he dado cuenta que algunos relés, pues no voy a mencionar las marcas, pero como que sí han tenido problemas con eso. Cuando se conectan relés automáticos de corrección del factor de potencia, conviviendo con sistemas de generación fotovoltaica, se han presentado dificultades, como que el relé se enloquece pues al intentar operar. Pero no, pues no te podría dar pues como más detalles ahí, pero sí se han presentado problemas. Por eso es importante que tenga la opción de cogeneración, como el que lo tiene el relé Ducati. Exactamente. Alguien más nos dice limpieza y termografía, pues también es válido. Sí. Dice, ¿el relé tiene alarmas cuando hay algún desgaste en los condensadores? El relé tiene alarmas, por ejemplo, por sobretensión, por si la tasa de distorsión armónica está muy alta. Y en el tema de las estadísticas, como le mostré ahorita en el video, va mostrando cuántas horas va funcionando cada capacitor. Entonces eso es muy interesante porque ahí vamos a saber que efectivamente todos están usando simétricamente o cuántas horas ha funcionado cada uno. Exacto. Bueno, alguien nos comenta que si podemos compartir la tabla para el cálculo del banco. Yo creo que eso ya contactando al ingeniero Johnny directamente, Sí, ¿cierto? de igual manera la presentación la vamos a compartir, ¿cierto? Ariel. Sí, sí, claro. Bueno, cuando compartamos las presentaciones, ahí está la tablita. Exactamente. Bueno, yo creo que ya hay, si tienen algún último interrogante, ya entonces podríamos avanzar con Miriam para el tema de las actividades y los premios. Listo, entonces voy a dejar de compartir pantalla, ¿cierto? Ok. Muchas gracias, Johnny, por tu participación. Listo, no, muchas gracias a todas las personas pues, que estuvieron muy presentes y activos con con la capacitación. Como les digo, esto es un tema de aprender todos los días y estaré muy atento a cualquier requerimiento que tengan todos nuestros clientes.